Bendiciones, Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es rescate. Es un tema bastante interesante y voy a estar tomando como base lo que es el libro de Marcos capítulo 10, versículo 45, lo cual nos habla sobre este tema que quiero traer. Voy a leer la palabra, dice, el versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si vamos a lo que es el diccionario, vamos de que rescate dice, rescate es la acción y efecto de rescatar, recobrar por fuerza o por medio de algo, del precio de algo que pasó a mano ajena. Este verbo también hace referencia a liberar de un peligro, daño o molestia. Aquí vemos por un lado el texto de Marcos hablando, dice, Jesucristo mismo dice, yo no vine a ser servido. Yo no he venido para ser servido, sino que vine a servir. Pero también para dar mi vida por rescate por muchos. En la ley de Moisés habían ciertas reglas, ciertas leyes para el rescate. Había un pago por un rescate. El padre podía rescatar a la hija o un hombre podía rescatar a otra persona por precio. Había un precio por rescate. Entonces, Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que nos rescatara. ¿Por qué? Porque la pregunta dirán, pero ¿cómo Dios me mandó a que me rescataran si acaso era la posesión de alguien? Sí, estábamos encarcelados, estábamos oprimidos, estábamos esclavizados por el enemigo. Y hay que ser honestos, estábamos. Todo aquel de que ha conocido la verdad y está en libertad, ha entendido de que Jesucristo pagó un precio. No solo por aquel que está dentro de la iglesia, no solo por aquel de que es parte de una iglesia, no solo por aquel de que es parte de una denominación o porque cree en Dios. No, Dios pagó un precio por el mundo completo, para que todo aquel de que creyese en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Pero no todo el mundo quiere ser rescatado. Y ese es el problema. Hay personas de que están atribuladas, están oprimidas, pero están bien, ya se acomodaron a esa acción, ya se acomodaron al estilo de vida. Pero aquí es donde es importante de que hay un rescate. Y vamos a hablar aquí de rescate. Es un rescate del alma y un rescate de lo que es del cuerpo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar libre en tu cuerpo, pero puede que tu alma esté esclavizada. O puede que estés esclavizado en tu cuerpo, pero tu alma esté en libertad. ¿Cómo así? Y vamos a estar analizando o estar hablando sobre este tema. Así que dice de que rescate es la acción y efecto de rescatar, de recobrar por fuerza o por medio de precio, de algo que pasó a mano ajena. Entonces, en primer lugar, para que tú puedas ser rescatado es de que tú estás en las manos de alguien de quien no debes de estar. Empezando por ahí. Después vemos de que dice por fuerza para libertar del peligro, para libertar de un daño o una molestia. Entonces, nosotros los que somos parte del cuerpo de Cristo, los que formamos parte de la iglesia de Cristo, tenemos una función, tenemos un llamado específico, en el cual es de predicar el evangelio, en el cual es de ir a ser discípulos de las naciones, bautizarles en el nombre del Padre y Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas de que Dios ha mandado en su palabra, que Dios ha estipulado en su palabra. Entonces, literalmente nosotros, los cristianos, los creyentes, nos volvemos en rescatistas, en personas que son utilizadas por Dios, designadas por Dios para rescatar a la persona que sigue oprimida. Porque seamos honestos, hoy en día hay muchas personas oprimidas, muchas personas esclavizadas por diversas cosas. No solo hablando en un sentido físico, sino esclavizadas en un sentido espiritual. Hay personas de que están esclavizadas al temor, esclavizadas al odio, esclavizadas al resentimiento, esclavizadas a un pasado que todavía los sigue tormentando. Entonces debemos de aprender de que Dios nos haya mandado, Dios nos ha puesto
A todos aquellos que son ministros, a todos aquellos que son pastores, a todos aquellos que tienen el cargo de liderar gente. Dios te ha puesto como un rescatista, como un hombre o una mujer que rescata almas que están oprimidas. Entonces aquí dice la palabra en el libro de Marcos, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero no solo para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por quiénes? Por todos aquellos de que han decidido, de que han aceptado a Cristo, de que han reconocido de que hubo un precio, de que se pagó un precio y que ese precio sigue todavía hasta el día de hoy estando vigente, donde ese precio todavía está pagándose, donde Jesucristo entregó su vida, donde dio su vida por rescate del mundo completo. Pero lastimosamente no todo el mundo quiere ser rescatado, porque muchos están conformes o han aprendido a sobrevivir. Han aprendido a vivir en esclavitud y hasta le han encontrado el gusto de estar en esclavitud. Pero Dios no nos ha llamado a estar en esclavitud. Dios nos ha llamado a estar en libertad. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con algo específico, con algo definido. Entonces no podemos pretender seguir cautivos, seguir oprimidos, seguir en esclavitud cuando Dios mandó a pagar un precio por rescate. Dios nos mandó a rescatar. Dios nos mandó a traer. Dios quiere de que seamos rescatados y nos volvamos rescatistas para rescatar también a otros que están oprimidos como nosotros estuvimos en un principio. La pregunta es esta: ¿hay personas oprimidas inclusive dentro de la iglesia? Sí hay. Hay mucha gente de que está dentro de la iglesia, de que ha conocido la verdad, pero no han aprendido lo que es vivir en libertad. Son gente de que sigue oprimida, son gente de que sigue teniendo rencor, sigue teniendo odio, sigue teniendo contienda, sigue teniendo disensiones. Son gente que todavía sigue esclavizada. A que Cristo pagó el precio. Tú individualmente es el que accede si en verdad quiere o no quiere irse en el rescate. Hablando de rescate, podemos asociarlo también a lo que es la segunda venida de Cristo, donde Cristo va a venir por su iglesia, donde Cristo va a venir a arrebatar su iglesia, va a venir a tomar lo que le pertenece a él, va a venir a tomar todo aquel de que ha decidido seguir el camino. Dice la palabra de que nada más hay un camino a la salvación. Solamente hay un camino al Padre y ese es por medio de Jesús. Pero tenemos acceso directo al Padre. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados. Porque hemos sido recobrados con un precio. Pero, repito, debemos de ser conscientes de que Dios vino a esta tierra a rescatarnos de un castigo eterno. Y no se trata de fábulas, no se trata de pensamientos filosóficos, no se trata de pensamientos humanos, sino que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito definido para nosotros. ¿Y cuál es el propósito? De que todos vayamos con Él, de que todos volvamos, regresemos a casa. Y es aquí donde debemos de aprender a ser claros. ¿En verdad quieres volver a casa? ¿En verdad quieres ser rescatado? ¿O te sientes cómodo en esclavitud? Si vamos a la palabra, vemos de que el pueblo de Israel, cuando estaba esclavizado en Egipto, estaba siendo oprimido. Muchos clamaban a Dios para que los libertara. Pero en medio del desierto, cuando comenzó la cosa a ponerse difícil, el pueblo mismo dijo, desearía regresar atrás. Comenzó a extrañar las ollas de carne. Comenzó a extrañar los ajos y las cebollas. Comenzó a extrañar la vida que tenía en un pasado. Entonces muchos de nosotros somos como el pueblo de Israel, que hemos sido rescatados,
vamos de camino a la tierra prometida. Pero cuando la cosa comienza a ponerse difícil, comenzamos a añorar y comenzamos a extrañar los días de esclavitud, donde teníamos un concepto de libertad, pero teníamos libertad, pero estábamos en esclavitud. Libertad para hacer cosas que a la larga traían un efecto negativo en nuestra vida. Entonces debemos de aprender. En primer lugar, debemos de aprender y entender de que somos rescatistas, de que Dios nos ha llamado a rescatar, nos ha llamado a servir, nos ha llamado a que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces debemos de aprender a qué características o qué función específica tiene un rescatista. Un rescatista se entrena, un rescatista se capacita constantemente, tiene tiempo de capacitación, tiene tiempo donde está constantemente capacitándose. ¿Para qué? Para poder desempeñar su función correctamente. Y ese es otro problema. Muchos se ponen el uniforme rescatista, pero tienen la preparación para rescatar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos se ponen el overall, se ponen el uniforme de rescatista, pero ellos mismos están esclavizados. Ellos mismos están oprimidos. Entonces debemos de aprender a capacitarnos correctamente. Y tú no vas a poder dar a alguien algo de que todavía no lo tienes. Nadie puede dar algo de lo que no tiene, de lo que no posee. Entonces debemos de aprender a capacitarnos. Debemos pedirle al Señor de que nos capacite, que nos instruya, de que nos convierta en verdaderos soldados, dispuestos a rescatar al perdido, dispuestos a rescatar aquello que Dios ya mandó a pagar un precio, aquello que Dios ya pagó un precio elevado, un precio de sangre, donde entregó su vida completamente para la redención de nuestros pecados y para que podamos volver a tener comunión directamente con el Padre. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor de que ha sido bendición. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún y los veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Bye.